Mi opción actual por la novela es la necesidad de concretar proyectos que fueron iniciados en la década de los 90 y ahora, alejado de todo compromiso laboral y en mi condición de pensionado, estoy dedicando todo mi tiempo creativo a concluir dichas obras. Se escribe esta novela para entregar un testimonio escrito de los sucesos que ha vivido Chiloé en los últimos 50 años, transformaciones que han trastocado la vida de sus habitantes. La industrialización, que ha traído consigo pseudos proyectos de desarrollo, ha arrasado con los recursos pesqueros, hídricos, forestales y contaminado sus mares, lo que ha alterado la riqueza cultural, social y económica de Chiloé. Nahuel Igoran Khan, protagonista de la novela, es un pescador que junto a sus padres representa a las familias del archipiélago, que han vivido o han sido testigos de estos procesos. El registro de estos hechos dará el marco a la novela Mareas. Estas palabras de presentación de la novela Mareas fueron escritas por Carlos González Saldivia, mi padre, para poner en contexto el trabajo que venía realizando hace varios años antes de que nos dejara. Mareas conecta historias que se encuentran en el recuerdo de nuestra comunidad y que son parte de una recopilación que realizó entre personas vinculadas al maritorio, pescadores, dirigentes que compartieron sus vivencias y algunas narraciones con él. El prólogo está escrito por Monseñor Juan Luis Cicer de Arce, obispo emérito de Chiloé, Palena y Huaytecas, con quien mi padre tuvo el privilegio de trabajar y entablar amistad. Revela el amor y preocupación que compartían por nuestro archipiélago. Este libro cuenta con imágenes de Rodrigo Geno Muñoz y Rafael Arenas Encina, amigos con quienes entabló largas tertulias que enriquecían y complementaban sus proyectos y creaciones. La edición de este texto se ha materializado gracias a Ediciones Cultrún de Valdivia. Sabemos que hoy también la energía de nuestro padre nos acompaña y nos impulsa a seguir honrando su trabajo como creador. Queremos agradecer a cada persona que contribuyó para hacer realidad su proyecto, y a quienes presentarán la novela Mareas. Vamos a presentar entonces a las personas que hoy día van a hacer la presentación de Mareas: a Karina Saldivia, a Adriana Yáñez y a Álvaro Montaña, que le voy a solicitar que entonces pasen aquí a acompañarnos y a contarnos de sus lecturas de Mareas. Va a comenzar Karina Saldivia Trujillo, ancuditana, destacada profesora de lenguaje, titulada de la Universidad de Concepción y actualmente docente del Liceo Bicentenario de Ancud. Madre de Florencia, mantuvo una estrecha amistad con el autor de la novela, con quien comentó y trabajó no solo esta, sino que también otros textos literarios del escritor. Fue presentadora de la primera novela de Carlos, Hotel Nielsen, y el 2021 fue un apoyo fundamental para la ejecución del proyecto denominado Antología Teatral de Chiloé de Carlos González Saldivia. Le damos un fuerte aplauso a Karina, nuestra primera presentadora. Hola, ¿me escuchan? Oye, gracias por la presentación, no sé de dónde sacaste tanta info. Lo que has escrito para pegarme el tiempo. Muy buenas tardes a todas y todos. Bueno, soy la primera presentadora, así que voy a hacer como una visión general y voy a tratar de ser muy breve. Y para hablar un poquitito de esta novela quiero compartir con ustedes dos anécdotas y una pequeña reflexión. Primera anécdota. Fue en el año 2019. Con Carlos estábamos en una reunión preparando el lanzamiento de su primera novela, Hotel Nielsen. Y de la nada llega y me pregunta si yo recordaba algo de La fiebre del loco. Yo recuerdo que me sorprendió la pregunta porque estábamos en otra, y sin entender muy bien a qué iba todo eso, respondí contando el único recuerdo que yo tengo al respecto. Mi familia no ha estado nunca ligada a labores de mar, así que nunca tuve mucho conocimiento de todo este fenómeno y solo conozco las historias que circulaban en la época y que cada vez circulan menos. En ese tiempo yo era muy pequeña. Vivíamos con mis papás al frente de la plazoleta de Carabineros, bueno, mis papás todavía viven ahí, y recuerdo que estaba jugando con algunos amigos del barrio cuando empezamos a escuchar sirenas. Comenzaron a salir las patrullas despavoridas. Yo nunca había visto tanto carabinero junto en Ancud, que subieron en una micro, y al mismo tiempo que escuchábamos estruendos a lo lejos, que después supe que eran disparos.
En ese momento, nuestros padres nos salen a buscar desesperados para que entremos y no volvamos a salir a la calle. Yo creo que tenía como 9 o 10 años. Cuando llego a la cocina, mi papá estaba escuchando la radio Estrella del Mar, que en ese momento relataba los enfrentamientos en el puente Pudeto y que sorprendentemente le habían disparado a un hombre en Ancud. Para mí, de esa edad, fue súper impactante, ya que ahora que lo pienso en perspectiva, es la primera experiencia consciente que tengo de la violencia social en nuestro país. Recuerdo la cara de Carlos, que me escuchaba atentamente, y luego de un silencio, dice algo así como casi como una sentencia: cada vez va a quedar menos gente que lo recuerde. Luego me comienza a hablar de su próxima novela, que se iba a tratar de la fiebre del loco y los estragos causados, yo pienso que motivado principalmente por el mayo chilote que habíamos vivido hace poco. Hablamos de la importancia de la Estrella del Mar en ese momento y hartas cosas más. Yo estaba media atormentada porque estábamos corrigiendo en la otra novela, pero él ya estaba pensando en su siguiente proyecto. Y cierro ese paréntesis diciendo, casi con un halo de misterio, él como cuando conversaba le gustaba dejar esos halos de misterio de pronto, y llega y me dice: solo te voy a decir que mi próxima novela se llamará Mareas. La segunda historia sucedió hace 2 años. Como contaba Marianela, la tía Cecilia y las chiquillas me invitaron a participar en unos conversatorios para jóvenes para hacer la inmersión de la antología teatral de Chiloé que fue publicada en ese momento. La idea era itinerar por diversos colegios de la isla. Para la actividad escogí, me acuerdo, un fragmento de la obra Chiloé, Pan para Hoy. Y como pregunta introductoria, la idea era indagar en los estudiantes qué sabían ellos de la fiebre del loco. Y fue sorprendente que desde Ancud a Quellón, pasando por un montón de colegios, solamente un estudiante en Achao y una niña en Ancud habían escuchado de ello, pero ninguno supo muy bien cómo explicarlo. Esta anécdota hizo resonar en mí las palabras de Carlos: cada vez va a quedar menos gente que lo recuerde. Y esta sentencia es la que de una forma muy indirecta nos reúne hoy día, para hablar de la novela Mareas y de la importancia de no perder estos pasajes importantes de nuestra historia local. Esta bien podría ser una historia de mar, con naufragios y todo eso, al más estilo Coloane, pero también podría ser una historia de amor, no solo amor romántico, que a propósito también lo hay, sino de amor a la vocación marina, a la naturaleza, a la ruralidad y la vida sencilla. También es una novela de aprendizaje, una novela sobre crecer y ganarse la vida en un territorio hostil. No una tierra lejana ni de fantasía, todo lo contrario, es una novela sobre el territorio en el que hemos vivido, que estamos habitando y que yo creo que muchos de los que estamos acá estamos determinados a seguir habitando en el futuro. Aquí nos ubica Carlos, en Ancud y en su bahía, una ciudad que nació mirando al mar. Luego creció trepándose por los cerros, dándole cada vez más la espalda. Nuevamente nos encontramos con una historia que nos muestra una ciudad a finales de la década de los 80, quizás principios de los 90, que nos permite ser parte de una memoria colectiva, que aporta en la construcción de nuestra identidad como chilotes y que nos recuerda la conexión que tuvimos al maritorio. Mientras hablaba Marianela, recordaba también en el prólogo que Monseñor Juan Luis decía que él siempre con Carlos, al conversar, tenían la siguiente inquietud que la voy a dejar volando nomás porque no voy a profundizar en eso. ¿Cómo vivimos Chiloé o cómo pensamos el futuro de Chiloé sin que deje de ser Chiloé? Yo creo que es una pregunta que debemos hacernos como habitantes de este territorio. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, yo creo que de lo que sí se trata este libro es sobre toda la historia de cómo la fiebre del loco se instaló en el alma de los chilotes, cómo generó esperanzas y expectativas, cómo los hizo soñar con un futuro mejor, cómo los embaucó y luego los abandonó. Y llama la atención que se llame fiebre. Todos decimos fiebre del loco como si fuera muy cotidiano, pero estamos hablando del síntoma de una enfermedad, la fiebre. Estar en estado febril es salirse de sus cabales,
de no ser totalmente cuerdo y de estar poseído por algo que no nos permite actuar conscientemente, como una patología que dura un tiempo y luego se va. Yo tengo una manía como profesora que es leer un fragmento del texto, así que les voy a leer un fragmento del texto para que en el fondo tanteen cómo es el clima de esta historia que nos regala Carlos. Dice: a mediados de junio, Nahuel Igoran Khan salió de la Capitanía de Puerto con el documento que le acreditaba como buzo mariscador. Había pasado mucho tiempo ejerciendo el oficio fuera de la ley. Días más tarde, mientras escuchaba una radio local, tuvo una segunda alegría. El locutor del programa daba lectura a una nota que anunciaba oficialmente el término de la vida del loco. De un salto se apegó al receptor para subir el volumen. El locutor reiteró la información y el pescador se puso a aplaudir y a gritar ante la perplejidad de su madre. La noticia se esparció tan veloz como vuelo de golondrina en octubre. Fue una inyección de ánimo para los habitantes de las caletas pesqueras, alicaídos en tiempos de invierno. El pueblo entero, como febril comunidad de hormigas, inició los preparativos para tan importante acontecimiento. Los carpinteros de Rivera daban conciertos de martillos y serruchos con sus pequeños astilleros para finalizar las tareas de reparación, calafateado y pintura de las embarcaciones. En los muelles era notoria la presencia de intermediarios, comerciantes de vehículos de carga que adelantaban sus ofertas de transporte. Los pescadores, con el mentón en alto, paseaban y se frotaban las manos. Ahora, mientras yo leía la novela, no podía dejar de pensar en su título, Mareas, que fue lo primero que conocí de ella. ¿Qué es una marea? La marea nace del movimiento oscilatorio que conecta las fuerzas gravitacionales de la Luna, que es lo que genera un constante cambio en el nivel del mar. Ahora, para nosotros, simples mortales, tiene que ver con el ciclo de la mar, que viene y que va, en un ritmo que por muchísimo tiempo determinó el ritmo de la vida chilota de Bordemar. Y mientras escribo este recuerdo, mientras escribo esto, recuerdo el fragmento de una canción de Jorge Drexler, y con esto quiero terminar. Y el péndulo va y viene, y vuelve a venir e irse, y tras alejarse vuelve, y tras volverse distancia, y cambia la itinerancia, y los barcos van y vienen, y quienes hoy todo tienen, mañana por todo imploran, y la noria no demora en invertir los destinos, en refrescar la memoria, y los caminos de ida en caminos de regreso se transforman, porque eso, una puerta giratoria, no más que eso, es la historia. Y por eso no debemos olvidarla. Muchas gracias. Gracias a Karina, que siempre ha estado ahí colaborándonos en los lanzamientos. Vamos con Adriana del Carmen Yáñez Ruiz, hija de Ceci y José, más conocido como Chunito, hermana mayor de 4 hermanos, tía de Diego, Emilia y Felipe, compañera de Richard y madre de Cahuel, su angelito que la acompaña desde el cielo. Nació en Ancud y su infancia transcurrió entre el campo de sus bisabuelos en Curamó y la vida de mar en el Pudeto. Desde niña tuvo curiosidad por el mar, buscando siempre la manera de acompañar a su padre en las noches de temporal, donde era preciso acercarse a la orilla del río, resguardarse en algún resto de techo, discutir alguna estrategia con los colegas y esperar a que el río te permita entrar a rescatar tu lancha fondeada. Convencida de que su presencia o tacto no inquietarían los artilugios de pesca, se empeñó en embarcarse al bote o la lancha cada vez que fuese posible. La nueva aventura de la universidad parecía alejarla de su mar. Sin embargo, y luego de vivir en Patagonia, imaginando las historias de su bisabuelo, la vida le mostró su camino nuevamente, emprendiendo viaje sin plan ni rumbo, esta vez en velero y por el mundo. Fue duro el encuentro con el océano, pero por alguna razón nunca más fue posible alejarse de su elemento. Su tierra la llamó fuertemente mientras cruzaba el Atlántico como tripulante de un velero al que le hizo dedo.
Regresó sin saber que esa misma noche la historia de su tierra cambiaría. Era el mayo chilote. Las salmoneras habían dañado lo que tanto amaba. Desde ese momento nunca más ha dejado de sentir que es preciso despertar los espíritus del mar, que es preciso volver al mar. Adriana. Gracias. Estoy un poco emocionada, harto. Así me lo he pasado con el libro, y no es para que no lo lean, pero he llorado mucho. Recuerdo mi primera obra de teatro, ya estaba bien crecidita. En Pudeto no llegaba mucho todo lo que llamamos arte y cultura. Teníamos nuestra propia cultura. Entonces, mi primera obra de teatro fue cuando ya estaba en el liceo, y lo que más recuerdo de esa obra es haber salido llorando otra vez. Parece que soy harto llorona, pero haberme quedado medio escondida cuando terminó la obra, llorando por allí. Esa obra se llamaba Chiloé Pan para Hoy. Así fue como conocí a don Carlos, a lo lejos, porque nunca hablé con él, pero fue una impactante manera de conocerlo, de ver cómo él es capaz de impregnar en su arte, en sus creaciones, la vida de un pueblo. Cuando leía esta novela pensaba lo mismo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Conociendo a su familia, una familia de artistas, ¿cierto? Creadores, creadoras. Cómo se impregna alguien de una vida que es de gente de mar. Escuchaba delante a su hija de las conversaciones que él sostuvo con sus amigos, y siento que fue muy hábil en registrar, en apropiarse de esa vivencia de la gente de mar. Cuando leo este libro, paso por todos los personajes. Con Nahuel me peleé, me sentí como él a ratos, sobre todo en su infancia, y su búsqueda siempre de mar, tratar de llegar al mar, habiendo nacido, o bueno, por ahí la historia se gesta justamente en un puerto, pero él vive en un principio en el campo, sin embargo busca siempre el mar. Y a medida que va creciendo me voy peleando con él, obviamente, porque mi mirada hoy de nuestro territorio y de nuestro territorio es que tenemos que cambiar la forma de ver. Refleja cuántas veces nos hemos peleado mucho de nuestra generación con nuestros papás también. Veo en Nahuel a mi papá mucho, con sus luces y con sus sombras. Desde el amor también, de cómo se gesta una persona, desde las necesidades materiales que hubo. Hoy tenemos otras grandes necesidades, tal vez mucho más duras y menos visibles. Pero bueno, es un libro que emociona mucho, que siento que es esencia de nuestro territorio, esencia de nuestra vida. Por eso cuando escuchaba a Karina, pensaba cuántos de nuestros niños conocen esto, cuántos lo van a conocer, cuántos lo van a olvidar, cuántos van a seguir leyendo una historia que viene desde fuera y van a desconocer su propia historia, su origen, que da respuesta a tanto de lo que hoy sucede. Fui fresia también, esa mamá de crianza, recordé a mi bisabuelo, a mi abuela, a la gente, tanta gente que pasó por esa casa y que se criaba así, ¿no? Que llegaban y se criaban, y alguien lo recogía y ahí vivíamos todos. Fui Nolfa, esa mujer que perdió a su hijo. Fui Leda. Leda me cae bien. Leda, siempre tan juiciosa Leda, la compañera finalmente de Nahuel. Transité por mucha gente mientras leía este libro. Recordé a mis compañeros de mar, que hoy ya no están, a Coti, que murió por un disparo
en el mar, ¿cierto? Por este famoso robo de locos hoy, que para quienes vivimos o nacimos cerca del mar sabemos que las transformaciones de ley generan un cambio tan radical que transforma a delincuentes a personas normales, que cualquiera de nosotros de la noche a la mañana puede pasar a ser un delincuente o una delincuente por romper una ley. Que tal vez a veces las leyes tienen una buena búsqueda, pero se olvidan muchas cosas, se desentiende de lo cultural y que es preciso seguir pensando en cómo hacerlo, porque está claro que necesitamos cuidar nuestro mar. Probablemente nadie se lo cuestiona, pero no sé si en 10 años más nosotros vamos a poder bajar el muelle, bajar el cudeto y comprar marisco y comprar pescado. Los viejos buzos que quedan hoy tienen 60 años y ya no hay buzos mariscadores. Hoy están en salmonera, en robótica. Entonces, no sé, o aprovechamos de disfrutar este tiempo que nos queda, o pensamos qué vamos a hacer, qué va a pasar. Y justamente cuando no se comparte esto, tampoco se reviven ciertos espíritus, las vocaciones de nuestro lugar, de nuestro mar, de nuestro territorio. Me preguntaba también por todas aquellas personas que han muerto en salmonera, a mi primo Mario, que está allí, a mi compañero Richard como dirigente, a mi padre también. Recordé todos los días que pasamos en el puente, con grandes dolores, ¿no? Fue doloroso sentir que no podía yo sacar nada del mar porque no sabía si me iba a enfermar o no, porque estaba contaminado, porque estaban contaminadas las algas, porque las aves estaban muriendo, y pensé que había llegado ese día al que tanto temía, que era no poder comer de ese mar que nos rodea. Y mientras leía y mientras conversábamos con los chicos, con su familia, don Carlos, también nos preguntamos quién está escribiendo hoy nuestra historia, a través del arte, digo, ¿no? Del Mayo Chilote hay un montón de investigación y llegó mucha gente hasta nosotros a preguntar, a indagar en inglés, en alemán, castellano. Pero ¿quién escribe nuestra historia desde acá? Desde el corazón, desde el sentir. No sé si hoy alguien lo esté haciendo y es una pena, porque vamos a perder algo importante. La Karina también hablaba de esta conexión que tuvimos con el maritorio. No quisiera yo creer que la tuvimos, creo que todavía la tenemos y creo que esa es la gran invitación también. Esta búsqueda constante de Nahuel de estar cerca del mar, creo que tiene que transformarse en una búsqueda de nosotros desde distintos puntos de vista. No solo la gente pescadora está en el mar, hoy podemos estar conectados con el mar de otra forma. Antes era a través del viaje, el mar era algo que unía, no algo que separaba como hoy. Hoy necesitamos un puente, porque creemos que el canal nos separa. Antes el canal era el medio de comunicación y de unión, el mar era el medio de unión. Y me encantaría que volviésemos a mirarlo de esa manera. Y para eso tenemos que despertar nuestros espíritus de mar. Nuestros chicos, los niños no tienen los temores que tenemos nosotros. Yo me doy cuenta con mi sobrina, mi sobrino. Ellos les fascina estar cerca, no le tienen miedo a un bote a vela. Yo sí, yo aprendí a navegar a vela a los 33 años, con mucho miedo. Pero si llevamos a nuestros niños al mar será más natural de nuevo. Y creo que todavía tenemos espíritu. Tenemos el privilegio de vivir donde vivimos y de estar donde estamos. En el mundo me encontré a mucha gente que soñaba con este territorio, en todo el mundo. Los navegantes sueñan con llegar aquí a vivir para siempre. Nosotros estamos acá. Ese es un privilegio y también una gran responsabilidad. Así que le agradezco otra vez a don Carlos. De verdad que lo hizo todo, a la chica, de verdad que lo hizo todo don Carlos. Y tiene tanto más por entregar, así que agradecida de él, allí donde estés, por convocarnos, por llamarnos a hablar del mar, de las mareas que van y vienen,
por esta invitación a volver al mar. Gracias, don Carlos. Gracias, Adriana, por tus lindas y emotivas palabras. Antes de que continúe, me dice que hay una camioneta negra Mitsubishi doble cabina que está mal estacionada y hay una persona que necesita salir urgente. No sé si hay alguien aquí que es el propietario de esa camioneta, por favor. Bien, y vamos entonces con don Álvaro Montaña Soto. Es oriundo de Curacó de Vélez, estudió la enseñanza básica y media en el establecimiento de Curacó y Achao, titulándose el año 2012 de geógrafo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha trabajado en la generación y análisis de información territorial para instrumentos de planificación y gestión territorial en contextos rurales, naturales y costeros de la macrozona sur y austral de Chile, especialmente en el diseño e implementación de procesos de conservación marina comunitaria en Chiloé y Magallanes. Sus ámbitos de trabajo, activismo y voluntariado han sido la conservación y puesta en valor del patrimonio natural, la planificación ambiental del territorio y la defensa y protección de ecosistemas amenazados. Trabajó durante 6 años en la Fundación GEUTE, Conservación Sur, Puerto Varas, Región de los Lagos, y anteriormente en el Laboratorio de Planificación Territorial de la Universidad Católica de Temuco, en la región de la Araucanía. Es fundador e integrante de la agrupación Defendamos Chiloé, organización que defiende la cultura, naturaleza y el patrimonio de Chiloé. Actualmente es asesor del Centro de Estudios y Conservación del Patrimonio Natural, CECPAN, y en temáticas de conservación biocultural marina, y desarrolla asesorías y consultorías independientes en planificación territorial y conservación de ecosistemas. Entonces dejamos aquí a Álvaro Montaña. Sí, gracias por la oportunidad, gracias por estar acá, gracias a don Carlos por escribir esta novela, y es un honor realmente estar en una instancia así, sobre todo para mí que no vengo de las artes ni la literatura. Esta es una novela marina y yo trabajo ya hace más de una década en temas marinos, y principalmente acá en Chiloé, en mi archipiélago. Bueno, en esas andanzas por mares, islas, canales, ¿cierto? Uno va viendo el desastre que ha ocurrido en las últimas décadas, y este desastre tiene una planificación muy rigurosa, desde arreglos constitucionales, arreglos jurídicos, leyes, políticas públicas, que en definitiva han ido por una parte criminalizando las prácticas culturales de nuestros vecinos y de nosotros mismos en lo que respecta a navegación, mariscadura, pesca. Pero también no toda la culpa, y acá somos muy buenos en Chiloé para ver la culpa en otros y no en la propia. Y en ese sentido, creo que don Carlos como profesor también nos busca, deja abierta la enseñanza o la moraleja a hartas cosas, ¿ya? Y desde esa revisión histórica, del contexto histórico en que ocurre la novela, que es la década del 80 al 90, ¿cierto? Que hay unas profundas transformaciones económicas y ambientales en el archipiélago, que tienen que ver con 3 fenómenos, ¿ya? Con la privatización de los bienes naturales comunes, de los de pesca, de los bancos de mariscos, ¿cierto? Una privatización de los derechos de acceso a la pesca. La pesca es lo único prácticamente que no privatizó la dictadura. La pesca se privatiza el año 91 por la Ley de Pesca y Acuicultura, justo en el momento cúlmine de la novela, cuando a los pescadores se les dice: tienes que tener una tarjeta para hacer lo que has hecho siempre. Y 2 procesos más que son muy importantes: la contaminación del mar y, por otra parte, la sobreexplotación. La sobreexplotación de los recursos marinos pesqueros, la contaminación de los mares, y eso redunda en algo que es fundamental y que de repente olvidamos, que el 70-80% de nuestra economía nacional depende de la naturaleza. Este no es un país que exporte inteligencia, valor agregado, innovación, robótica, servicios, turismo, un poco turismo, pero principalmente lo que hace Chile es exportar piedra y palos. Palos en la celulosa y piedra en los concentrados minerales. Y acá en Chiloé hemos ido convirtiendo un archipiélago muy diverso y rico en un archipiélago monotemático que exporta choritos y salmones. Y donde se da la paradoja, ¿cierto? Que uno va a los mercados, y en los mercados de pesca, en las pescaderías, cada vez encuentra menos especies. Y lo que antes era gratis, ¿cierto? Los jureles, por ejemplo, por vernos hace 3 décadas atrás, lo abundantes que eran, y hoy día encontrar un jurel es una rareza, ¿ya?
se han extinguido especies como el huevo, el cholo zapato, ¿cierto? Y de todo esto también nos habla la novela, de qué manera estos procesos han ido cambiando nuestro medio ambiente, y una enseñanza que a mi juicio es fundamental. Cómo la privatización, la sobreexplotación de la naturaleza nos va arruinando la vida, nos va arruinando los vínculos familiares, los vínculos personales, los vínculos de barrio, los vínculos de comunidad. Un ejemplo muy simple. En las lanchas, a lo mejor hoy día de Ancud tienes que ir a navegar 2-3 días para encontrar recursos. Antes tenías que navegar unas horas, ¿cierto? Y toda la gran fuerza productiva, hoy día masculina en Ancud, no está trabajando en Ancud. Está probablemente en la ciudad con más buzos y pescadores de Chile. Y uno va al muelle y hay 25 lanchas. Resulta que en la época en que se escribió esta novela habían 2000 lanchas. ¿Dónde se fue esa gente? ¿Dónde está? ¿En qué está trabajando? ¿Está lejos de acá? Ganándose la vida en otras partes. Entonces, una de las grandes enseñanzas de este libro, a mi juicio, es cómo nuestra economía y nuestra felicidad están condicionadas por la calidad del medio ambiente que nos rodea. Y en el caso particular de la geografía ancuditana, somos la única comuna de Chile con 3 mares, el Océano Pacífico, el Canal de Chacao y el mar interior. Somos una comuna marítima, somos una comuna costera, insular. Por lo tanto, nuestra economía y nuestra cultura dependen mucho del mar, nuestra salud, nuestra felicidad, nuestra economía también, y ese vínculo y esa interdependencia entre sociedad y naturaleza la hemos ido relegando. Y hoy día disasociamos como que la economía es algo ajeno al medio ambiente. Incluso los políticos nos ponen en una encrucijada que es falsa y que es muy maldita, que nos dicen si es que no se puede conservar la naturaleza y haber economía al mismo tiempo. Y cuando lo uno es con lo otro y viceversa. Bueno, en pos del futuro, ¿cierto? Acá hay una enseñanza del pasado, un ejercicio de memoria. Hoy día ojalá más gente escriba la historia, la geografía de nosotros mismos. Se da mucho también que la historia y la geografía de Chiloé la escriben otros, pero no nosotros mismos, por distintos motivos. Y en este ejercicio de don Carlos de relatar los cambios, los profundos cambios que ocurren acá, con una historia que por momentos es muy cruda, y que para otra gente puede hasta parecer real, para nosotros es súper chocante y muy realista, ¿ya? Y bueno, la reflexión o la enseñanza a futuro es de qué manera entendemos que la economía es diferente al desarrollo. El crecimiento es distinto al desarrollo. El desarrollo tiene que ver con el bienestar. La economía está al servicio del ser humano y el crecimiento es sencillamente crecimiento, no es desarrollo. Y de eso sabemos muy bien acá en Chiloé y sabemos muy bien en Latinoamérica. Y esta historia marítima de aquí puede ser la de cualquier lugar del mundo. Cualquier lugar del mundo que tenga costas ha pasado por esto mismo. Por la sobreexplotación de los recursos naturales marinos, por la privatización, por la contaminación de los mares. Podría ser probablemente la historia de cualquier lugar costero del mundo. Bueno, ¿qué hacer a futuro? ¿Cierto? Es la pregunta del millón. ¿Cómo proyectamos nuestro desarrollo? Y no nuestro crecimiento, ¿cierto? Nuestro desarrollo. Y ahí hay varias respuestas, ¿ya? Pasar, ¿cierto?, de recursos sobreexplotados al repoblamiento de los mares, a la descontaminación de los mares. Acá en Ancud muy pocos saben, pero cuando hay eventos de lluvia, ¿cierto?, se mezcla el agua de lluvia con el agua de los alcantarillados y las plantas de tratamiento no dan abasto, y eso contamina la bahía. Al contaminar la bahía, no podemos vender en mercados internacionales mariscos con buena calidad sanitaria. Al no poder vender mariscos con buena calidad sanitaria en otros mercados, no podemos generar economía local aquí, y por lo tanto la gente de aquí tiene que ganarse la vida en otra parte. Entonces, todos estos temas hay que repensarlo a futuro y tenemos que sacar enseñanza. Si ya vivimos la fiebre del pelillo, la fiebre de la merluza austral, la fiebre del loco, hoy día la fiebre del pompón, la del alerce, antes la del ciprés, hoy día la del mañío, la fiebre de la salmonela, ¿cierto? Con nuestra historia ambiental, bueno, el mismo ferrocarril que había acá en Ancud, ¿cierto? Era un ferrocarril forestal, era un maderero. Bueno, ¿y qué nos va enseñando todos esos procesos de locura, ¿cierto? De racias, de saqueo o de fiebre? Que tenemos que ser más inteligentes y pensar de qué manera sobreexplotamos menos y agregamos más valor a nuestros productos. Si en algún momento una estrategia comunal, regional o una estrategia país apuntar a dar valor a nuestros recursos naturales, con tecnología, con innovación, con ciencia, con repoblamiento de recursos marinos, con programas de huertas marinas y con una administración comunitaria del mar,
a lo mejor ahí sí vamos a tener y recuperar lo que existía hace 3 o 4 décadas atrás. Y para eso creo que tenemos que ser súper reflexivos de nuestras malas conductas, ¿cierto? De cómo hemos tratado el maritorio. Y en ese sentido este libro es una tremenda aula de aprendizaje histórico, de recordar, de conmemorar, para no olvidar y para no repetir los mismos errores que se cometieron, ¿cierto? Acá hay muchas anécdotas que se pueden leer desde lo divertido, desde lo crudo también, pero que nos dan cuenta que no podemos volver a cometer los mismos errores y que tenemos que tratar nuestro territorio con un poco más de cariño, con un poco más de amor y sobre todo con mucha más inteligencia para pensar un desarrollo humano local sustentable. En el fondo, tener felicidad, tener empleo, tener salud en base a un medio ambiente sano. ¿Es difícil? Sí, es difícil cuando todo está absolutamente en la línea contraria. Pero bueno, creo que desde lo local se pueden hacer cosas y estamos haciendo cosas. Y así como hay personas que estamos en la acción, sería bueno también que haya otras personas como don Carlos, y sobre todo del mundo de las artes, la historia y la literatura, las artes escénicas, ¿cierto? Que registren estos cambios para no olvidar, para que las personas que perdieron la vida en una guerra del loco, para las personas que sufrieron, ¿cierto?, la crudeza de estas leyes que criminalizaron nuestra cultura, no se olviden, ¿ya? Así que eso, bueno, los invito a leer la novela, está muy, muy interesante. Gracias por venir acá y escuchar. Bueno, un fuerte aplauso para la Karina, para Adriana y para Álvaro, después de esta invitación a la lectura de la novela Mareas. En el marco de este lanzamiento, seguramente ustedes hemos conocido todos, a través de las redes sociales, un bello video promocional que fue creado por Cristóbal Barría Allende, un ancuitano. Y esa nostalgia de la melodía llovizna pertenece a Manuel Sebastián Márquez González, a quien saludamos y a quien le pedimos que nos venga a interpretar esa hermosa melodía en este contexto del marco del lanzamiento del libro Mareas. Bueno, contarles que en realidad este libro es un libro autofinanciado y por supuesto que tenemos que agradecer a algunas personas que nos colaboraron, así que les voy a pedir, yo sé que hay algunas personas que se excusaron, no pudieron venir porque no están dentro de la ciudad, pero a las personas que voy a mencionar les voy a pedir que por favor pasen acá adelantito para que les hagamos una entrega de los regalos. Le voy a pedir a mis hermanas, a mi mami que andan por ahí, por favor, que puedan entonces acercarse. Le vamos a pedir y le vamos a ofrecer un fuerte aplauso a Rodrigo Geno Muñoz, que nos colaboró con una de las fotografías del libro, que nos estaba por ahí, que nos hagan el tímido, por favor. Ahí viene. Rafa
Rafa Arenas de Puerto Montt se excusó porque no podía venir, tenía unos compromisos con los temporales teatrales en Puerto Montt, así es que, bueno, a Valentín Sánchez también le vamos a pedir a uno de nuestros actores del video promocional la voz hermosa de ese video, es de Emilio Rondán, que también nos viene a acompañar. Le vamos a pedir también al tío Ramiro González del Museo de Puente Quilo, que nos prestó el bote, que tuvo la voluntad, ¿cierto?, también de remar ese rato, esa tarde. A Sebastián, que también nos aportó con la melodía de ese video. Cristóbal viene viajando hoy día en la noche porque está en Viña del Mar, así que después le vamos a hacer entrega entonces de un regalito. Y también, no sé si está, parece que Marique ahí del museo, algún representante del museo que pudiera también venir a recibir un presente de parte de nuestra familia. Pásenlo más, Adriana. Y mami también. Por supuesto que estamos muy contentas y agradecidas en realidad, porque teníamos un poco de susto por el horario que no vaya a venir gente, pues dijimos a lo mejor no va a haber nadie hoy día, pero de verdad que estamos muy contentas por el marco de público que tenemos hoy día. Eso también nos da mucha alegría porque sabemos que hay un respaldo importante del trabajo de mi padre, que nos dejó harto trabajo, todavía tenemos harto por publicar, así que los vamos a estar invitando regularmente, no sé, cada 2 años estamos haciendo algo, esperemos que, bueno, pronto a lo mejor va a aparecer otra cosita también en un par de semanas, meses más, así es que igual ahí los vamos a invitar a participar a través de las redes sociales. Así que le brindamos un fuerte aplauso a todas las personas que nos han colaborado con este texto, muchísimas gracias, con el video, con las fotos, con el libro, con el espacio, muchísimas gracias. Les agradecemos infinitamente la presencia, les invitamos a leer Mareas, también está Hotel Nielsen y también hay otros libros ahí, si es que alguien quisiera también acceder a ellos, así es que muchísimas gracias a nombre de mi familia y de mi padre, que sin duda estuvo acá con nosotros. Les abrazo y les agradezco la presencia. Muchísimas gracias. Tenemos una cosita para compartir ahí. Ya, muchas gracias. Ahora sí.